Aviso. La novela presentada a continuación no es de nuestra autoría, ni la traducción de dicha novela. El único trabajo es la realización de la audionovela y la edición de video. Los derechos de la novela le pertenecen al autor y a su editorial, así como la traducción le pertenece a la persona que la realizó. Onisama, perdón por la espera. Desde atrás de Tatsuya y las demás, quienes estaban hablando en una esquina cerca de la salida del auditorio, se escuchó la voz de la persona que esperaba que le llamase. Miyuki, quien estaba rodeada por una multitud, se abrió paso de ahí. Inicialmente, Tatsuya sintió que estaba un poco temprano, pero pensando en la personalidad de su hermana menor, quizás era el momento justo. Aunque no era alguien que rehusara socializar, era innegable que tenía una tendencia a ser fastidiada de manera obsesiva con halagos y cumplidos. Aunque puede decirse que se comporta como una niña, desde pequeña no fueron pocas sus oportunidades de recibir elogios y entre ellos no eran pocas las veces que tales cumplidos fueron cubiertos con una mezcla de celos y envidia. Si piensan en eso, entonces es muy comprensible que sospechara de alguna forma por la adulación que recibía. Incluso puedes decir que lidiaba bien con ello el día de hoy. Viniste rápido. Era lo que tenía intención de decir a la vez que daba la vuelta, pero, aunque las palabras permanecían igual que cuando las planteó, su entonación cambió a una de interrogación. Detrás de la que había esperado estaba un acompañante que no se esperaba. Hola, Chiba-kun. Nos encontramos de nuevo. En respuesta a esa sonrisa y palabras afables y encantadoras, Tatsuya inclinó su cabeza sin decir nada. A pesar de su inadecuado reconocimiento a esa cortesía, la sonrisa de la presidenta del consejo estudiantil, Saegusa Mayumi, no cambió en lo más mínimo. Tal vez su rostro era del tipo de una cara de póker, o quizás era algo innato en esta señorita que estaba en una edad más adulta. Lo que sea que fuere, Tatsuya, que acababa de conocerla, no podía describir. Pero, más que por la extraña respuesta del hermano mayor hacia la presidenta del consejo estudiantil, la hermana menor parecía estar molesta por las dos jovencitas que se acurrucaban íntimamente detrás de su hermano mayor. Onisama, ellas son... Antes de explicar su propia situación o el por qué no estaba sola, Miyuki buscaba una explicación al por qué Tatsuya no estaba solo. Aunque quedó un poco desconcertado por su brusquedad, no tenía nada que esconder. Tatsuya respondió sin tardar un segundo. Esta es Shibata Mizuki-san y ella, Chiba Erika-san. Estamos en la misma clase. Ya veo. ¿No es un poco apresurado salir a citas con tus compañeras de clase? Con su adorable cabeza ladeada, no es como si tuviera algo en contra de eso, era lo que parecía decir el rostro de Miyuki a la vez que preguntaba. Sus labios formaban la sonrisa como de una dama, pero sus ojos no sonreían. ¡Oh, cielos!, pensó Tatsuya. Parece ser que inmediatamente después de la ceremonia, ella había sido bombardeada de halagos de un lado a otro, poniéndola al límite, resultando en una cantidad considerable de estrés acumulado. No hay forma de que eso pase, ¿verdad, Miyuki? Solo estábamos charlando mientras esperaba por ti. Estás siendo mal educada con las dos, ¿no es así? El rostro haciendo una mueca de su hermanita se veía muy lindo para él, pero no darle su propio nombre después de ser presentada a la otra parte podría no ser favorable para su reputación ante los estudiantes de cursos superiores y de los del mismo año. Al ver los ojos ligeramente llenos de reproche de Tatsuya, una mirada de resignación cruzó su cara por un instante, y a continuación de eso, Miyuki compuso una sonrisa aún más elegante en su rostro. Buen día, Shibata-san. Chiba-san. Yo soy Shiba Miyuki. También soy una novata justo igual que Onisama, así que espero con ansias estar a su cuidado. Soy Shibata Mitsuki. Igualmente, yo también espero ansias estar a tu cuidado. Encantada de conocerte. Puedes llamarme simplemente Erika. ¿Puedo llamarte Miyuki? Sí, por favor. Sería difícil distinguir entre mi hermano y yo por nuestro apellido. Las tres jovencitas se presentaron entre sí nuevamente. Los saludos intercambiados entre Miyuki y Mizuki parecían apropiados para personas que se conocían por primera vez, pero en cuanto a Erika, desde el principio fue sorpresivamente, sí, esa es la mejor forma de decirlo, amigable. Sin embargo, solo Tatsuya se sintió desconcertado por la forma amigable de hablar de Erika. No hubo alguna señal en su inclinación de cabeza de que Miyuki estuviera molesta por el comportamiento demasiado familiar. Ajá, Miyuki. No esperaba que seas tan sociable por tu apariencia exterior. Eres tan abierta como aparentas ser. Encantada de conocerte, Erika.
Después de exasperarse con todos los halagos y cumplidos, era comprensible que estuviera muy a gusto con la actitud franca de Erika, pero parecía que ambas habían adquirido de alguna forma un mutuo entendimiento más allá de eso. Miyuki y Erika, las dos intercambiaban sonrisas sinceras entre sí, aunque Tatsuya no podía evitar más que sentir que era dejado de lado. Eso no quedaría arraigado ahí, ya que el grupo de la presidenta del consejo estudiantil, que había seguido a su hermana menor, era la misma muchedumbre. En realidad no obstruían el paso de nadie, pero debido a esto, si siguieran en ese lugar, se volverían una obstrucción para las personas que quisieran pasar. Yuki, ¿terminaste tus asuntos con el consejo estudiantil? Si no, puedo matar algo de tiempo por mi cuenta, ¿sabes? Está bien. La que respondió a la pregunta y sugerencia de Tatsuya fue la otra persona. Solo estoy aquí para decir hola por hoy. Miyuki-san, ¿puedo llamarte así también? Sí. A la vez que Miyuki se dirigía, asintió. Su sonrisa franca fue reemplazada por una expresión solemne. Bien, entonces, Miyuki-san, nos reuniremos otro día. Mayumi pronunció un adiós suavemente con un rostro sonriente y empezó a salir del auditorio. Pero uno de los acompañantes varones detrás le pidió a Mayumi que se detuviera. En su pecho, floreciendo orgullosamente como si fuera algo natural, estaba el emblema de la flor de 8 pétalos. Pero, presidenta, ¿qué hay de nuestro cronograma? En realidad, no arreglamos un encuentro de antemano. Si ya tienes otra cita, deberías darle prioridad a esa, ¿cierto? Después de que el estudiante, que parecía querer insistir más, fuera restringido por su mirada, Mayumi les brindó una elocuente sonrisa a Miyuki y a Tatsuya. Entonces, Miyuki-san, debo despedirme. Chiba-kun también, me encantaría reunirme contigo uno de estos días. Luego de despedirse de ellos de nuevo, Mayumi se fue. Luego de eso, el estudiante que la seguía dio la vuelta y observó fijamente a Tatsuya tan fuerte como si uno pudiera escuchar su lengua chasquear. Ahora, deberíamos regresar. Aunque había logrado de alguna manera conjurar el descontento, no solo de los estudiantes de cursos superiores, sino también de los miembros ejecutivos del consejo estudiantil cuando acababa de ingresar a la escuela, era algo que iba mucho más allá de su control. Por supuesto, no era como si fuera a experimentar una vida suave y placentera en la que tan solo reflexionaría en cosas como esa. A pesar de tener menos de 16 años completos de experiencia de vida, Tatsuya ya había experimentado la negatividad en tal grado. Lo siento, Onisama. Por mi culpa las personas están teniendo una mala impresión. No hay nada por lo que necesites pedir disculpas. Sin dejar que la afligida Miyuki termine sus palabras, Tatsuya levantó su mano y la colocó a un lado de la cabeza de Miyuki con un pequeño toque, a la vez que seguía acariciando su cabello siguiendo la forma del peinado. Su alicaído rostro fue matizado por una cautivadora sombra. Para cualquier espectador, este par de hermanos parecían estar aproximándose a un límite peligroso. Pero quizás, aún manteniendo su reserva como consecuencia de apenas haber conocido a los hermanos, Mizuki y Erika tampoco dijeron nada al respecto. Bueno, ya que todos estamos aquí, ¿por qué no vamos por una taza de té? Suena genial. Parece que hay una muy buena tienda de pasteles por aquí. En otras palabras, era una invitación para tomar el té. No había necesidad de preguntarle si sus familias les esperaban. Preguntar una cosa así sería una consideración innecesaria. Era igual para Tatsuya y Miyuki. Dejando eso de lado, Tatsuya tenía algo que preguntar. En realidad, era algo muy insignificante, pero era algo que le daría vueltas a la cabeza si no lo preguntaba. No verificaron el lugar en el que se realizará la ceremonia de entrada escolar, y aún así saben en dónde queda la tienda de pastel. Podría ser una pregunta de naturaleza un poco burlona. Por supuesto, es algo importante, ¿no es así? Pero Erika asintió con confianza sin la más mínima pizca de duda. Por supuesto, ¿eh? Su respuesta se convirtió en una queja. Pero, como si fuera un asunto de alguien más, Tatsuya pensó que alguien sería perjudicado por eso. Onisama, ¿qué piensas? Pero parecía que Tatsuya era el único afectado por los imprudentes comentarios de Erika. Incluso Miyuki parecía hacer caso omiso a esa falta de sentido común al priorizar una confitería sobre el lugar de la ceremonia. Aunque, en primer lugar, Miyuki no estaba consciente de los detalles de la historia completa. Bueno, suena bien. Después de todo, acabamos de conocernos. Ya sea del mismo género o del mismo año, otro amigo no está de más.
Aunque dijo eso, en realidad no puso mucho esfuerzo en su respuesta de aceptación. Tampoco había algún asunto de importancia esperando por él en casa. Originalmente, Tatsuya pensaba que deberían ir a algún lugar para pasar la tarde conmemorando el ingreso de su hermana menor a la preparatoria antes de ir a casa. Ya que no fue algo muy pensado de antemano, se reflejó de improviso en su verdadera voz. Aparentemente conscientes de que era su verdadera voz la que hablaba, Erika y Mizuki regresaron sus palabras de esta manera. Shiba-kun, digo yo, cuando se trata de Miyuki, no lo piensas demasiado. ¿De verdad te preocupas por tu hermana? ¿No es así? Ya sea un cumplido o un comentario por puro asombro, ante la combinación de las respectivas miradas, Tatsuya solo pudo quedarse en silencio con un rostro amargado. La tienda de pasteles a la que les llevó Erika era de hecho una cafetería francesa con un postre delicioso. Tomaron su almuerzo ahí y pasaron algo de tiempo charlando alegremente. Eran las 3 chicas las que hablaban, y Tatsuya solo estaba escuchando. Para el momento de regresar a casa, ya era cerca del anochecer. No hubo nadie que les diera bienvenida. La casa, la cual excedía por mucho el tamaño promedio, parecía estar tan solo habitada por Tatsuya y Miyuki. Él regresó a su habitación y se quitó primero el uniforme. De verdad no quería pensar que una cosa como una camisa provisional pudiera afectarlo tanto, pero después de quitarse el blazer que fue diseñado intencionalmente para verse diferente, se sintió un poco más ligero. Chasqueó su lengua una vez frente a esos sentimientos y terminó de cambiarse rápidamente. Mientras se relajaba en la sala de estar, después de poco, Miyuki, quien terminaba de cambiarse, bajó de su habitación. Aunque se habían hecho grandes progresos en los materiales del uniforme, el diseño de la vestimenta había perdurado largamente desde hace cientos de años atrás. Con sus piernas hermosamente contorneadas saliendo de su falda corta al estilo de inicios de esta centuria, Miyuki se aproximó hacia él. Por alguna razón, el sentido de la moda de esta hermana menor tendía a ser de una naturaleza más reveladora en casa. Aunque él parecía estar más o menos acostumbrado a eso. Su feminidad, considerablemente aumentada debido a estas cosas, provocaba que Tatsuya se sintiera incómodo acerca de dónde debía mirar. Onisama, ¿te gustaría algo de beber? Suena bien. Entonces me gustaría un café. Por supuesto. A la vez que se dirigía a la cocina, una coleta de cabello amarrada suelta se mecía detrás de su espalda esbelta. Era para prevenir que interfiriera con su labor en la cocina, pero de una vista fugaz a su blanca nuca, la cual normalmente estaba cubierta por su cabello largo, un encanto indescriptible irradiaba desde el centro del escote de su atuendo. En países avanzados en los que el uso de robots de automatización del hogar, HAR, se había generalizado, mujeres, al igual que hombres que se involucraban en el trabajo de la cocina, pertenecían a la minoría. Había pocas personas que desarrollaban cualquier forma de cocina verdadera, en general cosas como tostar el pan o preparar el café, con sus propias manos, a menos que fuese un pasatiempo. Y Miyuki pertenecía a ese grupo minoritario. No era porque fuera una retardada al usar máquinas. Cuando las amistades venían de visita, normalmente lo dejaría al HAR, pero cuando estaba sola con Tatsuya, sin duda optaría por hacer dicha labor por sí misma. Los chirriantes sonidos de los granos y el burbujeante sonido del agua hervida estaban llegando débilmente a los oídos de Tatsuya. Podría decirse que era tan loca como para incluso ir al punto de usar el más simple filtro de papel, en lugar de usar un modelo de cafetera vieja. Él intentó preguntarle una vez, y su respuesta fue que quería hacerlo de esa manera, así que probablemente se trataba en realidad de un pasatiempo para ella. También recordó la vez que le había preguntado si se trataba de un pasatiempo y ella lo vio fijamente con una mueca en el rostro. De todos modos, el café que preparaba Miyuki era el mejor que se ajustaba al gusto de Tatsuya. Onisama, aquí tienes. Colocó la taza a un lado de la mesa, dio la vuelta por el otro lado y se sentó al lado de él. El café en la mesa era negro, mientras que el que ella sostenía tenía leche mezclada en él. Sabe realmente bien. No había necesidad de más cumplidos. Solo por eso Miyuki rompió en una sonrisa. Aquí dice rompió en una sonrisa, que sería similar a rompió a llorar, y me refiero al impacto de la frase. Aunque no es lo correcto, lo dejo así ya que es mejor que mostró una sonrisa. Entonces, mirando detenidamente el rostro satisfecho de su hermano mayor con ojos sonrientes, una mirada de alivio cruzó su rostro a la vez que llevaba la taza hasta su boca. Esa era la Miyuki de siempre.
Con eso, los dos degustaban sus cafés. Ninguno entabló una conversación forzada. Ninguno estaba molesto por la presencia de la otra persona a su lado. Las veces en las que se sentían mal por no hablar el uno con el otro por un largo periodo de tiempo ya habían pasado desde hace mucho. Los temas que podían conversar eran muchos. Hoy fue la ceremonia de entrada a la escuela, habían hecho nuevos amigos y por alguna razón se habían encontrado con estudiantes de curso superior inquietantes. Miyuki había sido invitada por el consejo estudiantil, como era de esperar. Las cosas que podrían ser rememoradas y las cosas que podrían ser discutidas eran demasiadas para una noche. Pero, observando al par de hermanos en su casa, solo estaban inclinando sus tazas en silencio. Ya casi es hora de preparar la cena. Sosteniendo su taza vacía, Miyuki se levantó. Pasándole la suya a la mano extendida de su hermana menor, Tatsuya se levantó. El anochecer se había vuelto noche como siempre para los dos hermanos. Despertó el segundo día de su vida de preparatoria, y era lo mismo de siempre. Aunque había empezado a asistir a la misma, eso no significaba que el ciclo de rotación de la Tierra sería afectado. Se lavó brevemente el rostro, ya que iba a lavárselo apropiadamente de nuevo más tarde, y se colocó su atuendo casual. Luego bajó las escaleras hacia el comedor y vio que Miyuki había empezado a preparar el desayuno. Buenas, Miyuki. Te has levantado bastante temprano hoy. Aún era de madrugada y todavía no había señales del sol de primavera. Aún era muy temprano para ir a la escuela. La primera clase era a las 8 a.m. en punto y trasladarse a la escuela tomaría apenas unos 30 minutos. Así que lo ideal era salir de la casa a las 7:30. Preparar el desayuno, tomar, limpiar. Si consideramos el tiempo necesario para todo eso, aún habría alrededor de una hora de sobra. Buenos días, Onisama. Por favor, sírvete. Gracias. Le pasó un vaso de jugo fresco. Después de unas sinceras palabras de gratitud, se tomó todo el vaso en una sola respiración. Luego se lo devolvió a la mano extendida de Miyuki. Ella tenía un conocimiento perfecto del patrón de respiración de Tatsuya. Justo en el momento exacto en el que estaba a punto de decirle a su hermana, «Estoy saliendo», quien una vez más estaba enfrente de la mesa de la cocina, las manos de Miyuki se detuvieron y se volteó. Onisama, en realidad estaba pensando en salir contigo hoy. Luego de decir eso, levantó una canasta llena de sándwiches. Parece que era más correcto decir que había terminado de preparar el desayuno, más que había empezado a preparar el desayuno. En realidad no me importa, pero ¿vendrás puesta tu uniforme? Preguntó mientras le echaba un ojo al uniforme escolar bajo su delantal. Un marcado contraste con la sudadera que él estaba vistiendo. Aún no le he reportado a Sensei acerca del ingreso a la escuela. Y también, ya no puedo acompañarte más a tu entrenamiento, Onisama. Y esa fue la respuesta de Miyuki. El motivo por el cual se había cambiado su uniforme escolar así de temprano era para mostrárselo a él. Entendido, Miyuki. No es como si tuvieras que llevar el mismo entrenamiento diario que yo, pero el maestro probablemente estaría feliz de verte, aunque espero que no empiece a correr como loco al estar demasiado feliz. Si eso ocurre, entonces, Onisama, por favor, protégeme. El dulce guiño de su hermanita naturalmente trajo una sonrisa al rostro de Tatsuya. En el ligeramente frío y refrescante aire de temprano en la mañana, una joven estaba volando sobre una cuesta sobre sus patines en línea, con su cabello largo y falda revoloteando con el viento. Sin pisar el suelo para impulsarse, se elevaba gentilmente sobre la ladera en contra de la gravedad. Su velocidad probablemente alcanzaba los 60 kilómetros por hora. Tatsuya mantenía el ritmo a su lado. Aunque él estaba trotando, cada zancada que daba iba tan lejos como unos 10 metros. Pero no se veía tan relajado como Miyuki. Tal vez debería disminuir un poco la velocidad. No, entonces no contaría como entrenamiento. Preguntó Miyuki mientras daba un giro y se deslizaba hacia atrás en un pie. A lo cual Tatsuya respondió sin perder una sola respiración a pesar de la evidente fatiga. Ambos no tenían ninguna clase de dispositivo instalado en sus pies. Tampoco es necesario decir que su velocidad era un efecto de la magia. Lo que Miyuki estaba usando era una magia que disminuía la aceleración de la gravedad y una que le permitiría a su cuerpo seguir la pendiente del camino y moverse hacia su destino. Lo que Tatsuya estaba usando era una magia que amplificaría las fuerzas de aceleración y desaceleración generadas cuando pisaba el suelo, y una que suprimía su movimiento hacia arriba, para poder prevenir que salte demasiado alto. Ambos estaban usando una simple combinación de encantamientos de movimientos y aceleración. Como resultado de su simplicidad, no solo Miyuki, sino que también Tatsuya, que solo pudo inscribirse como un estudiante del curso 2, era capaz de mantener una invocación persistente.
En una situación así, no podemos realmente decir cuál de los dos encantamientos empleados por Miyuki, que estaba usando patines en línea, o empleados por Tatsuya, que corría con sus propias piernas, era el de mayor nivel de dificultad. A simple vista, con los patines para reducir la carga de movimiento, parecía ser de menor esfuerzo para Miyuki, pero sin usar sus propios pies, significaba que tenía que controlar su vector de movimiento completamente con magia. Por otra parte, en cuanto a Tatsuya, él podía determinar la dirección de su movimiento con sus piernas corriendo. Tatsuya tenía que activar continuamente su encantamiento para cada paso, y Miyuki, que no podía perder el control de su hechizo ni siquiera por un instante. Los dos estaban imponiendo un entrenamiento de naturalezas completamente distintas.